especial para el país. Es un libro que contiene 50 obras que se encuentran en grandes museos del mundo, en general en el hemisferio norte, y fechadas todas a partir de comienzos del siglo XV hasta fines del siglo XIX. Son piezas barrocas, manieristas, modernas, en formatos de esculturas, de pinturas, grabados, acuarelas, hay objetos decorativos también entre ellos, muchas de ellas muy icónicas, es decir, muy conocidas por muchos de nosotros, otras menos conocidas, algunas extrañas o difíciles de entender, podríamos decir también, y otras que fascinan, por ejemplo, por su perfección técnica, en cómo están construidas y cómo están realizadas, ¿no? Sandra Catino es doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, y también es licenciada en artes plásticas por la misma universidad. Junto a lo anterior, ella hoy en día es directora del Magíster de Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado, y junto a su carrera de académica y de múltiples publicaciones, se ha desempeñado también como curadora de exposiciones, que probablemente algunas de esas pinturas las veamos durante este encuentro. También quiero decir que Sandra nos ha acompañado en varias oportunidades en encuentros organizados por la Dirección de Extensión de esta universidad, en actividades que buscan establecer una vinculación con el entorno en distintos temas que la universidad trabaja, está presente, más allá de la propia universidad, ¿no? Que a mí me parece es un asunto importante y que siempre ha estado este centro y esta dirección muy activa en eso, ¿no? En esta oportunidad, esta actividad se articula entonces en conversar en torno a un conjunto de obras de arte, que probablemente no vamos a poder hablar de cada una de las que están en el libro de Sandra, y por supuesto también de su libro, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, cómo ella mira las obras, cómo ha sido el proceso, cómo fue el proceso de llevar adelante este proyecto, todo en torno a unas ideas que tienen que ver con la apreciación del arte y la descripción de obras de arte en los formatos que ya mencionamos, ¿no? Entendiendo posiblemente apreciación del arte, o lo podemos resumir como eh, aquellas habilidades que nosotros podemos desarrollar tanto en explorar en torno a objetos, a interpretarlas y también a valorarlas, ¿no? O quizás dicho de otro modo, también en reflexionar en torno a ella y tratar de entender sus significados o posibles significados, ¿no? Que también en general muchas veces hay mucha disputa en torno a eso. Esta apreciación del arte está bien relacionada en realidad en el capital cultural que cada uno de nosotros tengamos, ¿no es cierto? Las vivencias y conocimientos que cada uno de nosotros tengamos, y este libro precisamente invita a que nos enriquezcamos en torno a esa manera de entender ciertos objetos artísticos en particular, ¿no? Y antes de entrar a conversar con Sandra, les quiero comentar que nosotros tenemos un chat que va a estar abierto a lo largo de toda esta hora que vamos a estar presentes, y pueden hacer sus preguntas en relación a lo que está conversando Sandra, en relación a los artistas que ella propone, a las obras, y ella también en algún minuto generosamente dijo que si tenían otros artistas u otras obras que a ustedes les interesara saber un poco más, ella también, si lo tiene a mano, está dispuesta a conversar con eso. Así que muy buenas tardes, Sandra, un gusto tenerte acá y poder conversar contigo. Y no me alargo más entonces en esta presentación, porque el espacio es para ti. Y lo primero que quisiera preguntarte es precisamente que nos cuentes un poco cómo se gestó este proyecto, qué te motivó a trabajar estos textos, si hay autores y libros en concreto que a ti te parezcan fundamentales para desarrollar todo
este libro y esta manera de entender el arte, que, bueno, estos textos descriptivos, ¿no? Que es una forma de prosa dentro de la historia del arte, y en ese sentido, como historiadora del arte, cómo te acercaste a este tipo de prosa. Muchas gracias. Estamos contigo. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Gracias a todos los que están sumados a esta actividad. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, aunque sea en un formato un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados en la Universidad de los Andes. Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de compartirlo, súper también contenta de la posibilidad de hablar del libro y también de compartir una experiencia que tiene que ver de partida sobre todo con el placer, tiene que ver con cosas que nos gusta hacer, y a mí me gusta sobre todo mirar obras de arte en un amplio sentido, quizás un poco más amplio de lo que uno está acostumbrado a pensar como obra de arte, y por otra parte, claro, cuando uno lee mucho sobre las obras de arte, eventualmente a uno le gustaría escribir algo sobre ellas. Y eso es un poco lo que a mí me pasó con esto. Les voy a compartir pantalla para ir conversando sobre, por una parte, el libro, pero también sobre como este deseo, ¿no? Estas ganas de compartir una experiencia de arte, que yo creo que eso es súper importante. De alguna manera el libro que ahí está en formato foto, y aquí está en formato video. El libro nace de un trabajo anterior que había hecho en una revista, que es la revista Panera, que es esta que nosotros vemos acá. La revista Panera me invita en el 2012, mediados del 2012, a escribir, sin tener muy claro qué podía yo escribir, cómo podía yo contribuir, y muy rápidamente, en un par de números, en 3 números, finalmente encontramos el formato. Ahí el equipo de la Panera fue súper importante de partida, porque teníamos todas las posibilidades de diseño, un súper buen papel, un súper buen formato. La Panera es una revista grande, gratuita, que además tiene, ¿no es cierto?, una versión online, y eso hace que sea súper democrática, súper extendida la difusión, y eso a mí me parecía fascinante, la posibilidad de llegar a un público muy vasto con unas obras que eventualmente no siempre, que muchas veces decimos son conocidas, forman parte como de este largo repertorio de las obras consagradas, muchas de ellas, otras para nada, pero forman parte como de un hilo de la historia del arte. Pero encontraba que era entretenido tener la oportunidad de hablar de ellas, pero hablar desde ellas precisamente desde un lugar lejano. Nosotros no tenemos ninguna de estas obras en ningún museo nuestro. Eventualmente han llegado algunas y se han mostrado, pero han sido casos excepcionales. Y por otra parte, a esa lejanía física también se le suma una lejanía que tiene que ver con el tiempo. Me parecía que era entretenido el desafío de poder compartir con lectores muy, como un público muy, muy vasto, esa experiencia. Que era una experiencia no muy distinta más a las que tenemos los profesores que hacemos arte europeo en Latinoamérica, sobre todo, ¿no es cierto?, o en lugares más bien como marginales respecto a los grandes centros que contienen las colecciones de este arte. Porque es el desafío es entusiasmar a las personas y fascinarlas con objetos que no están tan disponibles. Y así que muy rápidamente, ya en diciembre del 2012, habían pasado un par de números, encontramos este formato, la Susana Ponce de León, que era la editora, Patricia Reddy, que también era la que de alguna manera iba acompañando la selección de las obras de las que yo iba hablando, y encontraron este formato muy breve. Casi nosotros nos reíamos y decíamos que era un formato Twitter, que en tiempos de Twitter uno no podía escribir con más de 4.000 caracteres
con espacio. Eso es un poco más de una plana de tamaño carta, y era súper desafiante, era un desafío escribir de esta obra de arte, y era doble desafío escribir en un formato tan breve. Entonces, esa es un poco la gestación, y después, cuando yo ya tenía cerca de 50, 60 escritos en La Panera, la editorial Alberto Hurtado, la Paula Ditborn, que era, en ese tiempo y todavía era la directora de la colección de arte, me dice, bueno, transformémoslo en libro. Y eso fue un proceso muy bonito, porque fue un proceso muy acompañado, no solamente acompañado por las personas, el diseño de todo el libro que lo hizo la Paula Jaramillo, que es un diseño mucho más bonito de lo que uno hubiera podido imaginar. Es súper emocionante finalmente encontrarse con el libro. La Cecilia Bertoni, la misma Paula, que también me ayudaron mucho como a transformar estos artículos disgregados en un todo, en un libro. Y también contribuyeron con ideas notables que tuvieron un lugar importante dentro del libro. La Ana María Risco, acá se ve súper chiquitito, pero ahí está, escribió la introducción, que yo no me sentía en ese entonces muy capaz como de pensar yo misma ese libro, y ella lo hace mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Y después con la Paula, pensando también que el proyecto también tenía como un asidero en nuestros propios estudiantes de las licenciaturas, de la pedagogía, del magíster, y que podía ser un libro útil también para alguien que quisiera introducirse al arte, y que quisiera saber más después de haberse leído el libro. Introducimos referencias. Ahí yo hice como un trabajo retrospectivo, introspectivo también, de volver a encontrar todos los libros que yo había tenido a mano. Y fue bien demoroso, me demoré como 3 meses en reencontrar todos los hilos y poder armar ese espacio de referencia, pero fue muy bonito porque finalmente esas referencias son como un ejercicio de admiración también, y de reconocer que muchos de los objetos sobre los que yo hablo, por una parte son objetos que me fascinan, pero también hay lecturas fascinantes que también me entusiasmaron y me ayudaron a llegar a esos objetos. Entonces también en ese sentido es un ejercicio de gratitud, de admiración también hacia esos historiadores del arte, escritores, en fin, ¿no? También eso era importante. Hicimos a 4 manos con la Paula Ditborn también un glosario que encontramos que era importante si había alguien que tenía alguna duda respecto a alguna palabra, para también darle un contexto más general a esas palabras que nosotros estábamos usando, técnicas, pero también palabras como academia, que aparece ahí, o a las anamorfosis, en fin, ¿no es cierto? Hicimos este glosario, y también una línea de tiempo que finalmente a este libro que corría hoja a hoja, le dio un formato como más continuo, y en el que incluimos no solamente las obras, sino también algunos hitos que nos parecían que eran importantes, que eran como hitos históricos que atravesaban también las obras que aparecían en ese libro. Entonces ese es un poco como la génesis del libro. Fantástico. ¿Y nos puedes contar brevemente algo de algunos autores que probablemente tengamos algunas personas que nos estén escuchando y les interese que tú les cuentes o les menciones un par de textos? Yo sé que tú eres muy cercana a los libros de Stoichita o de Svetlana Alpers, pero pueden haber otros que te hayan entusiasmado, pensando sobre todo en el formato de escritura, ¿no? En el formato de descripción de piezas. Sí, hay muchos. De hecho, esta pregunta ya me la había soplado la Marisol, entonces yo venía preparada. Déjenme pasar un poco más rápido esta parte, déjenme un segundo, déjenme llegar donde estaban, aquí están. Sí, vamos a volver a esas de todas maneras. Y
ahí van a volver. Ahí está, me lo había soplado la Marisol y fue como súper desafiante. Yo dije, bueno, van a ser un par de libros, ¿no? Y la verdad es que después me puse a pensar y me pasó eso que me pasa siempre, que es que como súper difícil dejar a autores y libros muy queridos afuera del buque, ¿no? Entonces puse hartos, puse mucho, y los dividí y después van a ver que se va a armar como un cuadro un poco como cronológico, pensando en que quizás a alguno de ustedes les interese como leer más sobre algún periodo puntual. Estos son los libros que a mí me enseñaron a ver. Es una forma bien sencilla de decir, libros que de alguna manera me abrieron me abrieron hacia determinados periodos históricos. Bastante flexible, ¿no es cierto?, eso de periodo, como pensando en que los periodos son un elemento que uno lo fija a posteriori, ¿no? Que estos libros también atraviesan, ¿no? El que habla del manierismo retoma el Renacimiento, después retoma el Barroco también, en fin, ¿no es cierto? Son más, eh, más fluctuantes, ¿no? Que lo que uno suele pensar como algo encasillado. Y para el Renacimiento, sin duda, Baxandall fue súper importante, Pintura y Vida Cotidiana, ubica, ¿no?, a las obras en un contexto más amplio y habla de lo importante, por ejemplo, que es el ojo de la época, pensar que los espectadores de ese tiempo veían y pensaban de acuerdo a un equipamiento mental, a unos textos y a unos contextos muy distintos a los que nosotros estamos acostumbrados, y que por lo tanto hay que hacer ese ejercicio también hacia el espectador de la época. Y también este otro libro de la Marilyn Aron Berlavin, que habla de los ciclos narrativos desde la Edad Media hasta el manierismo. Y también ese es un libro que a mí me sirvió para pensar lo importante que son los lugares en los que están emplazadas las obras, y cómo es muy distinto ver una pintura aislada de su contexto, sacada de su contexto original, sacada también de las restantes pinturas o esculturas que les acompañan, respecto a cuando uno la ve realmente como en el lugar en el que estaba hecho. El otro libro que a mí me cambió absolutamente mi percepción del manierismo es este de John Sherman, que es un autor para mí súper importante. Me permitió entender una serie de obras que yo no las entendía, que me parecía que eran rarísimas, y que después me parecieron absolutamente fascinantes. De hecho, hay muchísimas obras manieristas en el libro, incluso más que las del Renacimiento, si uno pudiera pensar que es generalmente, probablemente el periodo que a mí más me gusta, más podría yo hablar del Renacimiento, y sin embargo, no sé, quizás porque esto partí estudiándolo cuando era mucho más chica, entonces quedaron quizás menos obras. Y después, para el barroco, están, por una parte, un libro precioso de Careri. Careri es un estudioso del barroco, tiene textos sobre el barroco, tiene textos sobre Bernini, que me parece fascinante Careri, porque él lo que trabaja son los afectos. Entonces, cómo se conecta, por una parte, el espectador con ciertas emociones y con ciertos afectos, como eventualmente la parte intelectual no es la parte más quizás importante en el primer paso, sino que conectarse con un nivel de afectividad, con una significación de unas pasiones. Y eso él lo desarrolla de una manera súper fascinante en los análisis de obras que hace. También me interesa Careri porque tiene un modelo descriptivo de obra muy entretenido, muy interesante, precisamente porque está centrado en las emociones. Y después, para el arte nórdico, estas dos pinturas, para el arte nórdico del barroco, el arte de escribir, de Svetlana Alpes, y la invención del cuadro. A mí fueron revelaciones, tuve la suerte más de leerlo justo hace, no sé, harto tiempo atrás, más de 20 años atrás, cuando yo estaba haciendo un viaje a los países del norte. Entonces fue así, coincidió justo que vi todos esos cuadros, muchos de ellos por primera vez,
desde la lectura de estos libros. Así que tuve mucha suerte en ese sentido. Y este libro de Tiepolo, que lo escribió la Svetlana Alpers con Baxandal, también, y me interesa aquí, así como me interesa el concepto de ojo de la época que ocupa Baxandal acá, la idea de una inteligencia figurativa me parece fascinante, la idea de una pintura que se desarrolla desde los recursos mismos materiales de la pintura, donde eventualmente los conceptos, los elementos intelectuales, que siempre son súper importantes, aquí aparecen como puestos como en sordina para tratar de entender que la pintura se desarrolla a un nivel que no necesariamente es el nivel de los discursos. Y eso también me pareció muy interesante, y lo vamos a ver que se conecta con otro hilo que yo tejo, ¿no es cierto?, en general en las descripciones, que es la relación entre las palabras y las imágenes. Y después está este libro de Daniel Arás, El detalle, que es bellísimo, que también, ¿no es cierto?, enseña, tal como lo dice acá, una historia cercana de la pintura. Nosotros, los historiadores del arte, o sobre todo los que han estudiado estética, tienden a tener una visión como alejada del objeto. Y Daniel Arás propone todo lo contrario, casi, ¿no es cierto?, una intimidad con la pintura, una intimidad que es muy cercana también a la misma intimidad que tiene el pintor con la obra cuando la está haciendo. Y cómo, ¿no es cierto?, a partir de esos detalles descubrimos cosas que eventualmente no habíamos visto si no hubiera sido porque nos acercamos mucho a la pintura y encontramos ese lugar cercano. Junto con esos libros, hay algunos libros que a mí me ayudaron, allí ven, si ustedes ven, hay algunos que se repiten también, a pensar la mirada del espectador, y cómo, ¿no es cierto?, este juego entre una mirada cercana, pero al mismo tiempo, cómo estos detalles, o esta mirada cercana, nos abre hacia contexto más amplio. Y ahí, de nuevo, otro libro de John Sherman, además del de aquí Baxandal que está, otro libro de John Sherman fue súper importante, porque hablaba justamente de esta conexión entre espectadores y obras, como si nosotros no consideramos desde el Renacimiento, para entender el arte del Renacimiento, sobre todo, este es un libro más bien centrado en el Renacimiento y en el manierismo, necesitamos, primero que nada, preguntarnos qué está pasando, y donde de alguna manera el espectador se transforma en un testigo presencial de una obra que está pasando frente a sus ojos. Entonces, de nuevo, contra esa mirada distanciada, donde uno ocupa como un lugar como alejado de la obra, racional, sin compromiso emocional, aquí todo lo contrario, la llamada es a emocionarse con la obra, y a partir de esas emociones gatillar una reflexión intelectual. Y bueno, también la invención del cuadro se repite, y Chastel, aquí elegí El gesto en el arte, pero podrían haber sido muchos otros libros. André Chastel, por ejemplo, tiene un libro sobre las moscas en pintura, por decirles así, temas súper precisos, que a mí justamente me ayudaron a esa mirada cercana, a pensar que de pronto hay que fijarse en los gestos, que los gestos tienen una historia, que los objetos que nosotros vemos en las pinturas tienen una historia detrás, y que habría que reconstruir también esa historia como más mínima de las obras. Y acá hay una serie de libros que son todos bien fascinantes y bien distintos entre ellos. Otro de Daniel Arás, No se ve nada, sería en castellano, descripciones. También de nuevo acá Daniel Arás, un autor para mí, gusto súper importante también como un modelo de escritura, un autor súper jugado en sus interpretaciones, que de repente uno puede no estar de acuerdo en las interpretaciones, pero que justamente porque pone su interpretación por delante y se la juega por esa interpretación, siempre da idea. Uno puede terminar no tan convencido, pero finalmente lo interesante es que a uno lo hace pensar. Estoy cita de nuevo con el efecto Sherlock Holmes, también acá, ¿no es cierto?, la idea de las variaciones de la mirada, libros que hablan sobre la mirada, que tematizan la mirada, que piensan la mirada desde la pintura o desde el arte. Martin Kemp, otro
autor tremendo, él es el gran estudioso de Leonardo da Vinci, que todavía está vivo, digamos. A mí me gustan mucho sus libros, me han hecho pensar muchísimo. Pero elegí este libro precisamente porque es un libro que tematiza también esa relación entre realidad e imagen, y cómo finalmente la imagen se tiene que hacer cargo de una realidad, pero tiene que inventar también una forma de hacerse cargo de la realidad. En este caso es un libro sobre cómo la ciencia, cómo hace la ciencia para crear visualizaciones de sus objetos de estudio. Entonces también eso es interesante, ¿no? Como pensar en un término un poco más expandido la idea de imagen. Y Norman Bryson, con Volver a mirar, también, ¿no es cierto?, libros que tematizan la mirada, y que también era desafiante pensar que también mi libro estaba como proponiendo hablar de una mirada, pero que también era de un lugar relativamente distinto al de ellos. Y esta obra, que no puedo dejarla fuera, que también es súper fascinante, de dos autores argentinos, José Emilio Burucúa y Nicolás Kiliatowski, cómo sucedieron estas cosas, representar masacre y genocidio, aunque es un tema que yo no abordo creo que en ninguna de las obras que analizo. Sí me interesa de estos autores como el ejercicio de pensar que una obra tiene una historia, que hay fórmulas para representar masacres, que los autores van retomándola, y que por una parte eso permite finalmente visibilizar algo muy difícil, muy complejo de poner en escena. Y esa dificultad de poner en escena, de mostrar una historia, de contar una historia, me parece que también es un tópico que por lo menos me interesa, que siempre la estoy tratando de volver a pensar. Entonces, si yo tuviera que recomendarle a alguien así los libros imperdibles, libros que además no son difíciles de leer, libros que invitan a su lectura, ¿no? Que no tienen un aparato tan demasiado complejo que a uno lo vayan a dejar afuera, ¿no? Que eso es algo que a mí por lo menos me interesa. Que el libro no te deje fuera y que no te haga quedar como alguien que no tiene casi derecho a leerlo. Entonces, bueno, y la otra línea importante para mí son los libros que preguntan sobre imágenes, sobre palabras, sobre la memoria. Y aquí también hay hartos libros. Están libros que ya hemos visto antes y que tematizan también la idea de la memoria y de la mirada y de la relación entre las palabras y las imágenes. Pero aquí aparece también esta otra línea, que es la línea más bien del arte de la memoria. Yo tuve la suerte de leer muy temprano, cuando estaba terminando la licenciatura, El arte de la memoria de Francis Yates, y ese libro a mí me marcó porque es un libro que precisamente habla de una técnica muy antigua, una mnemotecnia, que conecta a las imágenes como precisamente un recurso para recordar, y cómo hacían antiguamente los tratados romanos de oratoria, para conectar los contenidos, las palabras que se tenían que recordar, o la información que se quería recordar, y también las secuencias narrativas, con imágenes. Y ahí está toda esta línea, que llega también hasta José Emilio Burucúa, sobre esta relación entre imágenes, palabras y memoria. Y finalmente, esta autora que es italiana, que es fantástica ella, que habla sobre la red de las imágenes, sobre cómo las imágenes sirven en el Renacimiento para generar una prédica también religiosa. La Marika Reuters, otra gran autora, que también aplica, ¿no es cierto?, esta misma idea del arte de la memoria a los libros medievales, sobre todo, y cómo articulan formas de recordar los contenidos que se están mostrando en esos libros a partir de las imágenes. Y este otro libro, una novela, que no la quise dejar afuera porque también es una novela que la leí casi al mismo tiempo en que leía el libro de Stoichita, que estaba antes en este lugar, y ahora lo ponemos ahí,
y que también hace mucho sentido porque es una historia sobre un gabinete, una historia sobre un cuadro, y cómo de alguna manera el autor lo que desea es descifrar este cuadro, y lo que nos damos cuenta es que el sentido del cuadro está siempre escapándose, siempre se escapa, y creo que eso es algo que nos pasa todo el rato a los historiadores del arte, que creemos que atrapamos a nuestro objeto y que ya lo tenemos, y de repente basta que le demos una vuelta, o que alguien le dé otra vuelta más, y de repente descubrimos algo que no habíamos visto, que no habíamos contemplado, o hay algún dato más que nos cambia toda la perspectiva. Entonces, creo que eso sería mi paneo de autores. Me faltaron varios, ¿no? Pero creo que con esto ya estoy. Justamente pregunta Valentina sobre José Luis Brea. Pucha, qué pena, no lo leí yo, pero lo voy a anotar. Para que lo incorpores tú a tu lista, entonces. Sí, no me cuesta nada, siempre estoy anotando, así que ahí la anoto. Muchas gracias por el dato. Y para ir cerrando el tema de los libros, también preguntaron dónde se puede comprar tu libro. Entiendo que está en la librería Antártica, ¿no es verdad? Como un Sí, dato práctico. está en la Sí. Antártica, está en Busca Libre también, y, y está eh, está también en Patagonia Libros en formato ebook. Perfecto. También ahí. Bueno, y hoy en día además se pueden pedir los libros en línea, así que por internet, y lo hace, Sí, y un dato necesita no menos menor que la es que entrega, como, pero menos facilita. Perdón, sí, es Sandra, verdad. cuéntame. Que un dato no menor que quizás se me fue, ¿no es cierto? Es que como el fondo del libro apoyó el libro, y pudimos financiar la impresión y el diseño del libro con el fondo del libro, es un libro que está a súper bajo precio, digamos, está, no sé, entre 7.000 pesos y 9.000 pesos, y eso eh, es algo que a mí me llena de alegría, porque en general los libros son súper caros, eh, y, y creo que era parte, digamos, del compromiso, ya que lo financia el Estado, que fuera un libro súper accesible. Una buena cosa. Sí, ahí nos Entremos están ahora en el diciendo libro, ¿te también, parece, Verónica Sandra? Polanco nos dice que está en la librería Catalonia, que tiene un Ah, descuento. fantástico, Buenísimo. fantástico. Hay una pregunta por ahí que la vamos a hacer un poquito más adelante, si te parece, responderla, porque yo creo que deberíamos empezar ya con ir mirando las obras que tú presentas en el libro, que claro, el libro está, pero es interesante también ver el behind the scenes, el trasfondo u otras cosas que te pueden haber aparecido interesantes y que no están presentes en esos textos, ¿no? Y yo creo que también lo habíamos conversado, quizás lo más adecuado sería partir con la imagen que aparece en la propia portada, ¿no? Que no está descrita dentro del libro, esta pintura que pertenece al Museo Metropolitano de Nueva York, una pintura de 1881 de Frank Waller, y que se llama tal cual, ¿no? Vista del interior del Metropolitan Museum of Art, cuando estaba en la 14th Street, ¿ya? Pintura que le da también, interpela el propio título del libro, ¿no? El mirar lejos. Pero también yo creo que te podemos preguntar, y algo estuvimos conversando de eso, Sandra, quizás es un mirar de cerca, ¿no? También pensando, por ejemplo, cuando después de varios días que conversamos y veo la portada y digo, qué fascinante esta mujer en un museo tan importante, y puede ver la pintura solita, ¿no? Atiborrada de turistas y de gente, y se puede acercar de esa forma a ver esa pintura. Entonces, no sé si nos quieres contar respecto como a ese tipo de tópico, o en términos, por ejemplo, a esta pintura como un documento también, que yo creo que también habla como, es casi una fuente, ¿no? Así que, por favor, te dejo la palabra. Sí, bueno, la portada es uno de los desafíos de un libro, yo creo, ¿no? Como encontrar la portada justa, ahí
Paula Jaramillo, la diseñadora, nos tuvo una paciencia como infinita, porque habían hartas posibilidades que tematizaban justamente la mirada. Nos dio, me costó harto dar con este cuadro, no fue difícil, y cuando ya lo encontré, como que me quedé con él al tiro, me quedé con él por varias razones que voy a decir, pero que voy a decir también en relación a las otras imágenes que habíamos encontrado. Aquí, en estas silografías de Daumier, también se tematiza la mirada, una mirada súper masculina, no hay mujeres en el museo, y Daumier es entretenida, tiene imágenes de mujeres mirando intensamente también, pero no cuadros, sino que vitrinas de ropa, o de joya. Entonces, y esta mirada masculina, claramente masculina también por los objetos que está mirando, ¿no? Me pareció que era finalmente no tan seductora, ¿no? También porque los personajes no me caían tan bien, ¿no? No quería estar yo en ese lugar con esos caballeros, ¿no? Y por otra parte, encontré que no tenía muy buena definición, pero que me pareció entretenido, que también tematizaba la mirada en relación a los contextos, ¿no? Aquí es un artista que su obra quedó tan mal situada dentro de la exposición del salón oficial, que finalmente pone un telescopio y le paga a las personas que quieran ver su pintura. Esa es como el chiste, ¿no es cierto?, que ponían en este diario, Le Chiavari. Estas pinturas de Elliot Erwitt también fueron súper tentadoras, sobre todo esta, que me parecía muy inquietante, de estas personas que estaban mirando un cuadro, la ausencia de un cuadro, ¿no? Algo que no estaba. Pero finalmente nos quedamos con esta, y ahí ejercí como el derecho a pensar que quizás uno tiene que hay un universo infinito de imágenes, y que por qué tenía que ser una imagen que yo hubiera incluido la que daba de portada, quizás más bien pensar, ¿no es cierto?, en que lo que yo quería hacer con mi libro era una especie como de colección, una colección de pinturas, de esculturas, también de objetos, no muy distinto a lo que nosotros podemos ver en este Metropolitan de finales del siglo XIX. Y entonces me quedé ahí, y me quedé ahí también porque, aunque mi mirar era un mirar de lejos, y eso la Ana María Risco lo habla súper bonito en la introducción, mucho mejor de lo que yo podría quizá hablarlo acá, ¿no es cierto?, una mirada de lejos que tiene que ver desde este lugar remoto en el que nosotros estamos, periférico respecto a los centros culturales que tienen grandes colecciones de arte europeo, una mirada de lejos también porque viene desde el mundo contemporáneo, y también una mirada de lejos porque no solamente tomo los objetos canónicos, sino también porque tomo muchos objetos muy distintos. Y esta pintura cada vez se me hizo más fascinante también como un objeto, ¿no? Un objeto en el que eventualmente me encantaría poder escribir también, ¿no? Como un objeto así, que en la medida en que uno va entrando en él se vuelve más fascinante. Muy rápidamente yo logré localizar y saber qué obras narrativas estaban ubicadas en esta sala. Son obras que pertenecen al Metropolitan, que es un museo que por suerte yo conozco, que me recuerdo bien, y que además tiene, ¿no es cierto?, una súper buena página web para recorrerla virtualmente, así que no me encantó mucho saber que estábamos frente a una sala que tenía la sala H, que tenía básicamente pinturas nórdicas, barrocas. Está este retrato de Cornelis de Vos, esta Santa Rosalía intercediendo por la pandemia, ¿no?, por la plaga en Palermo, de Van Dyck, y este otro cuadro narrativo es de un norteamericano, un artista norteamericano, mucho más cercano al tiempo en que se hizo esta otra pintura, que me representa las consecuencias de la guerra, pero por más que me metí y buceé, perdonen, en la colección del Metropolitan tratando de saber y encontrar estos paisajes, no los pude encontrar. Entonces es un cuadro que es misterioso para mí, que tiene una intriga
así que me encantaría descifrar, ¿no? Saber, pensé, de repente dije, bueno, podría ser un cuadro de Rembrandt, de repente, ¿no es cierto? Pensando que está al lado de Van Dyck, al lado de Vos, pero no lo logré encontrar. Entonces, en ese sentido, me parece como fascinante. También los cuadros se transforman, cambian mucho de una época en otra, han sufrido restauraciones, entonces también eso me intriga. Pude localizar también este cuadro que estaba al fondo, es un cuadro que se suponía que podía ser de Leonardo da Vinci, una especie como de copia de la Gioconda, que pertenecía a una colección privada y que en esa época se exhibía, se había prestado al Metropolitan, que inauguró en ese tiempo un edificio nuevo y que duró muy poco tiempo en ese edificio y después se traslada. Y hay otro objeto que a mí me parecía fascinante, que era como también como una de las conexiones secretas con el libro, que era esta concha de Nautilius que está acá, que me parecía fascinante porque no es el original de ese objeto, sino que es una copia del siglo XIX de un original del siglo XVII, un original que yo no sé ahora dónde está, pero que aparece en una pintura que a mí me encanta, otra pintura que no está descrita en el libro, porque, insisto, también ejerciendo mi derecho a que me fascinen muchas más pinturas de las que están en el libro, y que es una pintura que también tiene, de nuevo, como misterio, es una pintura que por lo pronto todavía hoy día no sabemos quién es su autor, una pintura que tiene una cantidad, que está hecha con una cantidad de pigmentos fabulosos, fascinante, y que eso produjo que algunos objetos, como como esta langosta que está acá, cambiaran de color, que tiene personajes que después desaparecieron, como una mujer que estaba antes por aquí, que tiene esta niña que en ese tiempo, que era la hija de los Paston, que estaba muerta en ese tiempo y que está hecha como en otra escala, casi como si fuera un recorte, y que está rodeada de estos objetos que también conforman como una especie de vanitas, ¿no? De naturaleza muerta, donde ella también es parte de esto, de esta naturaleza efímera que tiene como destino la muerte. Entonces, me pareció fascinante que también, ¿no es cierto?, estuviera esta otra obra también secreta, que tiene también este elemento de gabinetes de curiosidades, que para los que hayan leído el libro o hayan asistido alguna vez a mis clases, saben que es un tópico que yo no puedo dejar de tocar, que me fascina, ¿no? Esta idea de estos primeros museos, que eran en realidad espacios muy mixtos, muy variados, donde las maravillas de la naturaleza y las maravillas del arte se mezclaban, se confundían entre ellos también. Entonces, digamos que esas son las razones por las que elegí esa pintura. Antes de seguir, que me gustaría que veamos, sigamos con el autorretrato de Durero, si te parece, Sandra, pero hay una persona que pregunta si todo lo que has escrito en el libro son obras que tú has visto personalmente. Ah, eso es una súper buena pregunta. Y la verdad es que casi todas, pero hay algunas que no las he visto. Hay algunas que no las he visto. Y hay algunas que estoy esperando poder ver también, así como también, o sea, creo que eso es parte de ese mirar de lejos. Yo creo que, no sé, po, el 90 y tanto por ciento de las obras las he visto personalmente y tengo como una relación como cercana de verdad con ellas, ¿no? Pero hay otras obras que no, pues que no las he visto, que estoy esperando todavía conocerlas en persona. Seguimos entonces con Durero, con el autorretrato, ¿te parece? Sí, voy para allá. Voy. Ahí está. Ahí está. No sé si hay algo que me quieras preguntar tú puntualmente, Marisol, o si eh, voy contándoles yo. No sé qué. Sí, que hemos conversado tanto ya sobre esta presentación, pero me parece muy bien, ¿no? Sí, bueno, tú eres la que tienes que hablar, pero quizás lo primero que quisiera plantearte es esta idea de que cuando uno mira, pensando en el mirar de lejos, ¿no es cierto?,
que muchas veces el mirar un cuadro intimida mucho, que también lo comentamos en algún momento, ¿no? Sobre todo los retratos cuando te miran directamente a los ojos, ¿no? Que hay otra pintura que también probablemente la vas a presentar de Leonardo, que es la dama con la piel de armiño, o no la piel, el armiño en vivo, que mira para el lado, ¿no? Entonces, por una parte, tus descripciones que relacionan unas obras con otras, la dificultad de repente de entender ciertas obras por el hecho de que intimidan, y nos converses sobre esos tópicos, por favor. Sí, bueno, esta pintura es fascinante por muchas razones, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que tú dices. Todavía hoy día nos deja como cautivas, ¿no? La mirada de Alberto Durero es una mirada que además tiene, digámoslo, ¿no es cierto?, 520 años de distancia también. O sea, es alguien que nos mira desde hace 500 años, ¿no? Y que nos mira desde hace 500 años y que juega con varios tópicos. Por una parte, él se representa a sí mismo en un ejercicio que estaban haciendo desde hace ya bastante tiempo recurrentemente los artistas, pero lo hace de una manera muy fuerte, poniéndose a sí mismo como en conexión con un modelo todavía más antiguo de figuración no de una persona, sino precisamente de Cristo. Se pone en relación con la figura del mandilión, una imagen sagrada que representaba la faz de Cristo. Podría ser, ¿no es cierto?, eventualmente una pintura que Cristo le envía al rey de Edesa, pero también podía ser la imagen, ¿no es cierto?, de la Santa Faz. Y aquí, ¿no es cierto?, el mandilio, que es la figura que nosotros vemos aquí, es justamente en una obra que está en la colección del Museo de Artes de la Universidad de los Andes. Entonces, así, más impresionante, ¿no es cierto?, todavía para nosotros, porque es lindo que esté esa obra también ahí como disponible. Cristo se solía representar tal como lo vemos acá, con esta mirada profunda, penetrante, directa al espectador, con un rostro que además, ¿no es cierto?, jugaba con una cierta simetría que Durero un poco acá rompe, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el rostro de Durero, a diferencia del rostro en que se representa a Cristo en el mandilión, es un rostro que tiene una ligera simetría, o sea, una ligera asimetría. Pero el pelo largo, y además el pelo aquí entra como un elemento fashion, así de moda. En el tiempo de Durero, en el 1500, los hombres no usaban el pelo tan largo y tampoco usaban barba. Y Durero lo toma, asume la barba y el pelo largo como un elemento característico de él, como un elemento distintivo de él. De hecho, firma alguna carta recordándole, ¿no es cierto?, que él es Alberto Durero, el de la larga cabellera rubia y barba. Entonces, aparece entonces como un elemento distintivo que además lo conecta con esta representación del rostro de Cristo. Pero se representa con elementos que más lo distinguen a él como un artista. Primero que nada está mostrando su mano, y su mano parece indicar la mano del artista, ¿no? Esta es la mano del artista, la mano con la que hace su obra. Ese también un elemento distintivo de los autorretratos, sobre todo los autorretratos grupales, donde el artista se inserta dentro de una obra, es que muchas veces el artista está mostrando la mano derecha, diciendo como con esta mano yo hice esta obra. Entonces, está mostrando su mano con una posición bastante forzada, muy elegantemente vestido, también poniendo énfasis en la ropa que él tiene, una ropa elegante que también nos habla de una condición de artista equivalente a la de los ricos comitentes que encargaban sus obras.
Por lo tanto, de un artista que se ubica no como un artesano, sino como un igual, o incluso, ¿no es cierto?, un más que los comitentes que le están encargando la obra. Con la mano entonces indica hacia ese texto que está ahí, y dice: yo, Alberto Durero de Nuremberg, con colores apropiados, me he creado a mí mismo, a mi imagen, a la edad de 28 años. Entonces, poniendo énfasis también en las capacidades creadoras del arte, una capacidad creadora que, y Alberto Durero venía llegando de un viaje a Italia que para los humanistas neoplatónicos del Renacimiento italiano, de donde él venía, eran equivalentes. El trabajo creativo del artista podía ser equivalente al trabajo creativo de la divinidad. Empieza a generarse esa metáfora que va a tener, ¿no es cierto?, mucho éxito y una larga historia, empieza a generarse ya en este tiempo. Y él está haciendo un recuerdo de eso, y por eso no es casual, no lo alcanzamos a ver mucho acá, pero él escribe esto no con letra gótica, sino que con la letra con la que escribían los humanistas en Italia. Entonces está adaptando no solamente una idea, sino también una forma humanista. Y bueno, este es un retrato fascinante. En el libro yo hablo harto del pelo, describo, ¿no es cierto?, cómo está trabajando el pelo, cómo hace que el pelo sea realmente un elemento como que parece, ¿no es cierto?, estar ahí delante de la persona viva. Y reconstruye una anécdota que cuenta otro pintor, dice, ¿no es cierto?, que era tan vivo el retrato que se acuerda él cuando vio esta pintura, que el perro de Durero había confundido a esta pintura con su amo y que le había pegado como un languetazo, ¿no? Y que todavía se veían huellas de ese languetazo en la pintura. Lo más probable es que esa historia sea como una ficción, porque recorre, ¿no es cierto?, hartos tópicos que hay de esta idea de una pintura que engaña, de que parece tan real que se mueve, parece tan real que confunde a los animales, a los niños, eventualmente a otro pintor, ¿no? Entonces es parte de ese tópico. Perfecto. En Eso, ese no sé. sentido, lo que tú estás comentando y el recuadro que aparece, que él firma, ¿no es cierto?, que él se pintó con colores, etcétera, que hay una pregunta, y que se refiere a que pregunta que esa era la forma en que él quería que se lo recordara. Sí, la Bárbara, la Bárbara Pereira, qué linda. Hola, la Bárbara fue alumna mía, así que muchas gracias por estar ahí. Sí, o sea, claro que sí. El artista está representándose a sí mismo, está poniendo, podríamos decir hoy día, toda la carne en la parrilla, ¿no? Está poniendo su mejor ropa, está poniendo sus elementos distintivos, está también situándose con una imagen que es memorable. La imagen del Mandilión es una imagen memorable, es la imagen de cómo Cristo era representado. Y al ver representado a Durero como Cristo, con esta ropa espléndida, con este pelo increíblemente hecho, con una cantidad de detalles alucinante, lo que produce es una imagen memorable. Y claro, ¿no es cierto? Él está eligiendo muy cuidadosamente los gestos, la ropa, la forma en que mira al espectador. Y está entregando, ¿no es cierto? También los autorretratos, lo primero que nos hablan es de cómo quería presentarse el artista a sus espectadores. Y aquí Durero se presenta como un creador eh, comparable en ese sentido, solamente en ese sentido, por supuesto, con la creación divina, y al mismo tiempo como un hombre rico, como un hombre muy adinerado por la ropa muy sofisticada que está usando. Las pieles maravillosas. Sandra, no sé si te parece, como para conectar con la idea del autorretrato, irnos también a un retrato que podrían ser la Dama del Armiño o el autorretrato como alegoría de la pintura, como para Sí, ir viendo eso. hay, Y sí, hay vamos. una pregunta que la contesto así súper cortito, ¿no? Me pregunta Paulina
si esta mano está por bendecir. Y no es que esté por bendecir, porque el gesto de bendición es distinto, ¿no? Pero, y sería, ¿no es cierto?, digamos, más bien, ¿no es cierto?, algo demasiado audaz para la época presentarse a sí mismo dando una bendición que no corresponde al artista darla, sino que más bien nosotros sabemos que podría estar bendiciendo. Hay todo un universo de imágenes de Cristo bendicientes, ¿no es cierto?, que también hacen un gesto con la mano y que se ubican frontalmente frente al espectador. Aquí la mano, en cambio, es una mano que está recordando ese gesto, pero no quiere ser ese gesto, sino que quiere ser un gesto de ostentación hacia el rico abrigo que él tiene puesto, y ostentación también, como les contaba, hacia el texto que está ahí. Eso. Entonces vámonos a la dama del Armiño. Están preguntando si quiere mostrar su religión. Yo justamente estaba en la duda por el periodo. Sí, es justo en la época del... O sea, Durero se alió al protestantismo. Claro, Muy claro, en rápidamente. ese Muy sentido, rápidamente. claro, Así no que, correspondería. o sea, digamos, los protestantes son cristianos, Sí. entonces no hay problema, digamos, con eso, ¿no? Pero Y el tema esta de los pintura fue símbolos, hecha un poco antes, digamos, es del 1500, entonces es anterior a Wittenberg, eh, pero me parece que él está ocupando más bien el modelo cristológico como un elemento memorable. O sea, nosotros nos recordamos, Durero tiene muchísimos autorretratos, eso es un elemento muy clave. Incluye autorretratos en muchas de sus obras, aunque sea una figura chiquitita, pero ahí está él. Y hay otra serie, de hecho, junto con Rembrandt, hasta el siglo 19 es, creo, de los artistas que más autorretratos tenemos. Entonces no es ni con mucho el único autorretrato, pero en este ejercicio de autorretrato, él claramente está utilizando como modelo a Cristo. Era algo habitual. Durero también tiene, por ejemplo, un autorretrato que es un dibujo como el hombre de los dolores, que es también otra forma de representar a Cristo. Y él se ubica a sí mismo, se supone que en ese tiempo él estaba enfermo, como hombre de los dolores. No es algo muy lejano también el que en esta época la gente se espejeara en la Virgen María, en Cristo, en los grandes modelos también de comportamiento. Entonces, claro, es una demostración de religión, pero más que nada es una demostración de sí mismo, más que de la religión, por decirlo así. Déjenme ir aquí. ahí está. Ahí está. Ahí está la Dama del Armiño, una pintura que estuvo bien de moda el año pasado también con el hit de Leonardo. Entonces, es una pintura que a mí me parece fascinante. Yo creo que de hecho a mí me gusta más que la Gioconda, creo que el retrato que más me fascina de Leonardo. Ahí les puse otra imagen, ¿no? Yo trato siempre de hacer este juego, porque cuando nosotros vemos en pantalla, las imágenes no tienen nada que ver con la experiencia que uno tiene frente a la obra, ¿no? Hay un marco, hay también un tamaño que nosotros perdemos cuando lo vemos en la pantalla. Y La Dama del Armiño es un cuadro que además fue intervenido, el fondo que nosotros vemos muy oscuro, se supone que era más claro, que tenía un degradé, además de luz, que seguía la misma fuente luminosa que nosotros vemos acá, que la luz llega, ¿no es cierto?, ilumina el rostro de esta mujer que es Cecilia Gallerani, que sostiene un armiño, porque armiño en francés se dice galé, y por lo tanto jugaba con el apellido de ella, con Gallerani. Y Cecilia Gallerani era una
pertenecía, ¿no es cierto?, a parte de la corte de Ludovico el Moro, el duque de Milán, era su amante. Años después va a tener un hijo, un año después, o en estos años, ¿no?, va a tener un hijo del duque, y ella aparece entonces sosteniendo este animal emblemático de la pureza, tal como se puede ver acá en este otro dibujo de Leonardo, que es la alegoría del armiño, porque se supone que el armiño, que tiene, ¿no es cierto?, piel blanca, prefería, antes que ensuciarse su piel, ser atrapado. Y de hecho, ¿no es cierto?, acá muestran, ¿no es cierto?, cómo él está, como lo hacen llegar hasta un lugar que tiene barro, y entonces se voltea y prefiere ser atrapado que ensuciar su pureza. Emblema de la pureza, también, ¿no es cierto?, cifra, por decirlo así, del nombre de Cecilia. El armiño juega y es como una especie de prolongación de Cecilia Gallerani. Fíjense cómo la pata del armiño, una pata que probablemente, ¿no es cierto?, está tomada, no lo puse visible, está tomado acá, lo tengo una pata en la cabeza, y la patita del armiño están tomados probablemente de un perro, las patas, y la cabeza de un oso, porque Leonardo no había visto armiños, entonces no tenía ninguna mano, y buscó, ¿no es cierto?, en sus repertorios de dibujos, y tenía, ¿no es cierto?, estos otros repertorios que le podían servir a como armar un armiño. Y entonces, emblema de la pureza, emblema también del nombre de Cecilia Gallerani, acompaña, ¿no es cierto?, en este movimiento a Cecilia Gallerani. No sé si lo alcanzan a ver, pero acá hay un registro que es muy bonito, es maravilloso, que la pata del armiño está en esta posición un poco insólita, porque se acaba y para excusar, ¿no?, la postura, Leonardo inventa que la pata se quedó enganchada en el vestido de Cecilia Gallerani. No sé si se alcanzan a dar cuenta que tiene como este pliegue acá, porque con la uña, con la garra, queda como atrapada la patita del armiño. Entonces, y eso abre esta capa que tiene Cecilia Gallerani. Entonces nos permite ver el vestido a la española que tiene ella puesto, y nos muestra. También el armiño era un emblema del duque Ludovico Sforza, porque le habían concedido muy poco tiempo atrás en Nápoles la Orden del Armiño. Y Ludovico el Moro, tal como dice su apelativo, era muy oscuro de piel, por eso le decían el Moro, y había una serie de poemas que jugaban, ¿no es cierto?, con este juego entre la oscuridad de piel de Ludovico, la claridad de la piel del armiño, entonces era un armiño oscuro, también, ¿no es cierto?, era un sol, pero que un sol que en vez de ser, ¿no es cierto?, luminoso, era un sol oscuro. Había, ¿no es cierto?, harto poema con esa temática, y también en ese sentido hay un poema que hizo Bernardo Bellinzoni, un poeta toscano, igual que Leonardo da Vinci, que está jugando con esta obra y a partir del poema nosotros nos damos cuenta que hay como una competencia entre la poesía y la pintura, así como hay también una competencia entre la naturaleza y el arte, que es de lo que habla, ¿no es cierto?, el poema de Bellinzoni. Bellinzoni dice: ¿por qué te enojas? ¿A quién envidias, naturaleza? Y la naturaleza contesta: a Da Vinci, que pintó a una de tus estrellas. Cecilia, tan bella, hoy es aquella frente a cuyos ojos el sol parece sombra oscura. Ahí, ¿no es cierto?, está jugando con Ludovico el Moro. ¿Qué es esa sombra oscura? Esa sombra oscura que además, ¿no es cierto?, supone que está volteándose Cecilia a mirarlo, ¿no? Ludovico entra y ella se voltea y lo mira. Cecilia, tan bella hoy, es aquella frente a cuyos ojos el sol parece sombra oscura. Tuyo es el honor, aun cuando su pintura nos da a entender que escucha y no habla. Aquí, ¿no es cierto?, un tópico
muy recurrente en la forma en cómo se hablaba de las pinturas. Una pintura parecía que hablaba, parecía que nos mira, parece que sonríe, y Leonardo ocupa todas esas estrategias en sus pinturas. Pensemos en la Gioconda, que no es cierto, que juega con la sonrisa. Acá, en cambio, ella está atenta a Ludovico el Moro, y entonces no está hablando, sino que está escuchando, que es algo que de alguna manera podemos hacer sin sonido, y por lo tanto puede hacer la pintura. Piensa, dice, ¿no es cierto?, la naturaleza, que cuanto más viva y hermosa parezca, tanto mayor será la naturaleza, tu gloria futura. Agradecer puedes ahora a Ludovico y el ingenio y la mano de Leonardo, que ella a póstreros quiere compartir. Quien la vea, aunque no haya alcanzado a verla viva, dirá, así nos basta para comprender qué es naturaleza y qué es arte, ¿no es cierto? Arte es lo que, ¿cierto?, se vuelve eterno. Arte es lo que sobrevive a la naturaleza, sobrevive, ¿no es cierto?, a la vanidad, al paso del tiempo. Entonces, eso. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Hay una pregunta que quedó pendiente del retrato, del autorretrato de Durero, en que preguntan si se muestra como un hombre, como la medida de todas las cosas, y ser el centro de todo, como el inicio del antropocentrismo. Durero estaba súper interesado en esa concepción, en esa idea, y le parecía, lo que le parecía más fascinante a Durero, y él lo tiene en sus notas, ¿no? Él hace un libro sobre las proporciones humanas. Así como Leonardo tiene El hombre de Vitruvio, Durero, que es absolutamente contemporáneo a Leonardo, hace un libro donde él establece como las proporciones eternas, ¿no es cierto?, de los hombres, así como el hombre vitruviano es como la cuadratura del círculo, ¿no? Inserta a un ser humano, a un hombre, en un círculo y en un cuadrado. También Durero está buscando esa proporción como absoluta que vuelve al hombre perfecto. Pero respecto a Leonardo, Durero, ¿no es cierto?, tiene como un desliz. Él de alguna manera se da cuenta que la variedad infinita de las cosas no permite como Se quedó pegado. humanas y medidas humanas. ¿Me estoy escuchando bien o no? Y ahora sí, Sandra, fue muy cortito Qué bueno, perdón, aquí. Entonces, me parece que esa idea estaba presente en Durero, la idea de buscar como una clave del ser humano que pudiera como entenderse en su relación con el todo, con la perfección absoluta de la creación divina, y es una pregunta que él tiene, una pregunta sin respuesta, porque él dice, ¿no es cierto?, quien pueda obtener, ¿no es cierto?, la clave, quien tenga la clave matemática de la perfección del universo y logre dar con esa cifra, con ese número, entonces se podrá decir, ¿no es cierto?, un hombre pleno, un hombre feliz, pero de alguna manera diciendo como yo no lo he conseguido después de todos estos años de estudio. Por lo tanto, el retrato juega, yo creo, con esa idea, ¿no?, del hombre como un elemento central, y donde también Cristo es parte humano, parte divinidad. Pero me parece que es como arriesgado como hacer como la extrapolación tan radical, ¿no?, de situarlo a él así como en esta idea como de pensar, ¿no?, como que él, Durero, podría ser la medida de todas las cosas. Más bien, ¿no es cierto?, Cristo es la medida de todas las cosas, y yo adapto mi rostro a esa medida de todas las cosas que es Cristo, más que situarse él mismo, Alberto Durero, como la medida de todas las cosas. Porque un autorretrato siempre es un individuo, por más que lo trate de acomodar a un molde más general, ¿no? No sé si se entiende. Gracias, Sandra. Hay una pregunta
no sé si la entiendo. Dice, ¿hay algún indicio de quién intervino la dama del Armiño y por qué se hizo? No, Eh, no, no hay ningún, no hay una pista clara de cuándo se puso esta laca, que uno se da cuenta, ¿no es cierto? Que es una laca como muy sólida, que está como realmente como rodeando toda la figura, algo que Leonardo difícilmente podría haber pensado, ¿no es cierto?, su figura así de delineada, él que, ¿no es cierto?, era el maestro del sfumato. Entonces, no hay una pista clara, por lo menos yo no la tengo, no lo podría decir. Y me parece, por lo menos la última vez que se expuso una colección en una exposición grande, que fue en Londres, esta pintura, no aparecía señalizado cuando se había hecho esa intervención. ¿Te parece que veamos por último el autorretrato de Artemisa Gentileschi para ver los retratos? Y después sería entretenido ver esa porque estuvo en Chile, entonces sería quizás interesante. Sí, sí, pero Hoy te bajaron un montón, perdón. No, no, pero sí era para eso, ¿no? La idea era tener como una parrilla de, de obras que nos permitiera hablar de también lo que las personas o tú misma quisieran escuchar. Sí, para Que eso. está, no sé si, bueno, a lo mejor tú sabes, Sandra, pero estaba programada una exposición de ella en la National Gallery en Londres y se postergó para octubre, así que el que viaje y tenga la posibilidad el otro año va a poder ver una exposición de ella. Y pues, ojalá que en octubre ya podamos tener exposiciones, ya podamos tener Un poco aviones. pronto, pero estas exposiciones quedan largas, así que el que Sí, tenga la suerte, ¿no? sí. Y Si por nos puedes último, contar un poquito de esta, que es mujer, para empezar, en el periodo que la pintó, ¿no es cierto? Está pintando su propio oficio, ¿no? Como su propia musa. ¿No? sí, hay como dos lecturas de esta pintura. Hay especialistas que consideran que es su autorretrato y hay especialistas que no consideran que es su autorretrato. Yo prefiero que sea su autorretrato. yo, me gusta pensar que es su autorretrato. Estaba en una colección, la de Carlos I de Inglaterra, que era un coleccionista de autorretratos, por lo tanto a mí me hace sentido que sea un autorretrato. Eh, y, y es una pintura que es fascinante, tal como tú dices, porque la pintó Artemisia Gentileschi, que es probablemente la gran artista, mujer del barroco. Hay otras también fantásticas, pero Artemisia Gentileschi tiene el mérito también de ser, por ejemplo, la primera mujer que es aceptada en la galería, o sea, en la Academia de Dibujo de Florencia, que es además que es la primera academia que se funda, ¿no? Entonces, eh, y eso significa que no tiene igualdad de condiciones en ningún caso, en ese tiempo era imposible pensarlo, pero sí tiene unas oportunidades y unas posibilidades que ninguna mujer antes había tenido y que abre, por decirlo así, a un camino a otras pintoras. Eh, Ella viaja a Londres a ayudar a su padre, que es pintor, a Horacio Gentileschi, y le encargan este autorretrato, un autorretrato que tendría que haber estado, ¿no es cierto?, en esta colección de autorretratos que tenía autorretratos de grandes pintores, de Durero, de Van Dyck, de Holbein, eh, en fin, del mismo Rembrandt, y ella se pinta como ningún hombre podría haberse pintado. Porque no se pinta solamente ejerciendo su oficio, que eso también hay autorretratos de artistas hombres que se pintan a sí mismos pintando, de hecho algo bastante usual, sino que se pinta a ella pintando, pero ella pintando como alegoría de la pintura. Es decir, ella personifica a la pintura. Y eso lo podemos saber porque tiene una cadena que tiene una máscara colgando. Y ese elemento rápidamente la sitúa en relación a lo que Cesare Ripa
un escritor había escrito en un libro que se llama Iconología, que es un libro muy utilizado en esta época por poetas, por artistas, y donde él describía la pintura como una mujer que estaba pintando, que estaba ejerciendo su oficio con todos los elementos de su oficio, la paleta, los pinceles, con un vestido, dice, con una rica gama de colores que demuestra todo su arte, y eso es lo que ella hace acá. No sé si alcanzan a ver el detalle, pero es bien fascinante toda la cantidad de gama de colores que hay precisamente cerca de la paleta, y justo donde ella firma además el cuadro, que es ahí, y está, ¿no es cierto?, pintando, tal como decía Cesare Ripa, y tiene colgando del cuello una cadena con una máscara, que aquí, ¿no es cierto?, en este grabado, que es bien posterior, es de 1700, también lo hacen. Aquí la máscara es mucho más pequeña, pero una máscara que sitúa a la pintura dentro de las artes miméticas. Entonces, esa máscara bien, ayuda a identificarla como una personificación de la pintura. Y Cesare Ripa, también en este mismo juego del que ya hablábamos, ¿no es cierto?, a propósito de la pintura de Cecilia Gallerani, donde se supone que la pintura no podía hablar, la pintura, a diferencia de la poesía, no podía hablar, y aunque eran artes hermanas, entonces la pintura es como una poesía muda. Y esa metáfora muy antigua, que había ocupado, ¿no es cierto?, Simónides de Seo, desde el mundo de los griegos, varios siglos antes de Cristo, reaparece aquí, ¿no es cierto?, con esta pintura muda, que no puede hablar. Y en un gesto que me habla muy bien de Artemisia Gentileschi, ella no se pone, ¿no es cierto?, este paño en la boca, y simplemente, ¿no es cierto?, está ejerciendo su oficio. Desde un punto de vista más muy complejo, se supone que si efectivamente este es un autorretrato, ella por lo menos debe haber tenido dos espejos para poder representarse en esta posición corporal tan compleja, o eventualmente recurrir, ¿no es cierto?, a un modelo o un dibujo de sí mismo hecho por otra, porque era muy complejo, ¿no es cierto?, retratarse a sí mismo desde este punto de vista. Y lo que me fascina también de esta pintura es que el pincel está como justo en el límite. Y entonces es maravilloso pensar que eventualmente, quizás, ¿no es cierto?, ella pinta, ¿no?, este cuadro que todavía no ha empezado, pero también eventualmente ya pinta algo que está fuera del cuadro y que viene a ser casi como nuestra realidad, porque es un pincel que está como precisamente en el umbral que separa la realidad de la ficción de la pintura. Y ese juego entre realidad y ficción, un juego súper barroco además, que es el tiempo en el que ella está, ¿no es cierto?, pintando, me parece fascinante, ¿no? Jugar con el umbral, con ese espacio liminal entre el espectador y la imagen. Perfecto. Para continuar, ahí Héctor pregunta si hay alguna pintura paisaje que puedas comentar. Yo no me acuerdo si habíamos definido alguna. No, creo que no tengo ninguna por aquí a la mano, pero sí podría quizás buscar alguna. Déjame pensar cuál podría ser entretenida. Déjame ver si hay alguna en el... tengo vistas de interiores, tengo naturalezas muertas, pero creo que no abarqué ningún paisaje como propiamente tal. Ah, A la sí, noche bueno, está el estrellada. monte y la orilla del mar, que es un paisaje. Sí, el de Friedrich, exacto. Sí. Eh, voy a... Héctor, por ponerlo. Les dejo compartida esta pantalla, pero voy a ir a buscar en otro PowerPoint a Friedrich. Qué bueno que la dejas ahí, porque te parece que después de eso nos metamos en estas obras más curiosas, estas acuarelas de miniatura o estas cajas de perspectiva, pensando Sí, también que llevamos 1 hora 20 y sí, tengamos
todavía un poquito de tiempo para avanzar. Me parece súper bien. Estoy buscando, dame un segundo, que hay tanto PowerPoint. ¿Vas a Perdón. buscar el del monje a Sí, orilla del mar? estoy buscando el del monje a la orilla del mar. Me Me parece demoro que un sí poco porque estaba en el PowerPoint, ¿o no? no, creo que Ah, no en lo el puse. anterior entonces. ¿Lo puse? Ah, capaz que lo haya puesto. Dame un Sí, minuto. Sí, qué aquí bueno, es está que con la pusimos iglesia de tanta San cosa. Francisco al lado. Perdón, Ah, no, es un perdón, libro. perdón. Pusimos Me tanta parece cosa. que Ah, bueno, y también estaba ese, está lo de Van Gogh. Ahí está. el de Van Gogh también estaba, y está Friedrich, ¿o no? Sí, Sí, ahí está. Perdón, perdón, perdón. Sí, ahí sí. sí. Gracias por la sugerencia de obra. Em, eh, esta pintura es una pintura que también el mismo hecho de ser paisaje ya inmediatamente nos enmarca en un momento distinto, ¿no? En un periodo distinto, y también la pequeñez de la figura humana nos sitúa como en una vertiente de pensamiento donde claramente esta idea que veíamos antes, ¿no es cierto?, con el autorretrato de Durero, por ejemplo, o el autorretrato de Artemisia Gentileschi, donde el artista ocupa prácticamente, ¿no es cierto?, toda la escena, y una escena que además, ¿no es cierto?, está como en directa relación con el espectador. Aquí, en esta pintura que nosotros ubicamos como a principios del 1800, como ya, ¿no es cierto?, dentro del romanticismo, nos ubica, nos sitúa en una relación muy distinta entre la obra y el espectador. Aquí el espectador parece ser como una especie de alter ego de este monje que está contemplando la inmensidad, la eternidad del infinito. En este mar que se abre a nosotros como una pura inmensidad, eh, donde el juego, por ejemplo, de las nubes es muy fantástico, y también eso es propio de esta época. Pensemos que en este tiempo eh, los artistas están eh, por primera vez, ¿no es cierto?, pensando en las nubes como un elemento representable, también no solamente de los artistas, sino también se está poniendo nombre a las nubes, y Friedrich acusa recibo de todo eso, y ubica, ¿me escucharon o me perdí, Sí, Marisol? Perdona, se ¿sí? escucha. Perfecto. Y entonces está de alguna manera poniendo en escena toda esa curiosidad y ese interés por la naturaleza, por elementos que además son difíciles de representar. Las nubes son móviles, el infinito, no la idea de una perspectiva, de una gran perspectiva, y donde el hombre, que se supone que es lo que conocemos, aparece como ínfimo y diminuto frente a esta inmensidad, una inmensidad que claramente está en conexión con lo sublime, ideas, ¿no es cierto?, que se estaban trabajando desde la filosofía, desde la estética también en esta misma época. Y este monje nos da la proporción que nosotros tenemos frente a lo que vemos. La pintura de Friedrich, además, es una pintura súper detallada. No hay pinceladas, sino que hay como mínimos trazos, y eso, ¿no es cierto?, también Friedrich está rescatando una forma de pintar que es propia del norte de Europa, muy, muy detallada. Cada uno aquí, ¿no es cierto?, si nosotros pudiéramos estar frente a esta pintura realmente, veríamos que son mínimas pinceladas colocadas unas al lado de la otra. Y por lo tanto, esta pintura llama a lo que yo quería mostrarles aquí, ¿no es cierto?, como una mirada cercana, donde nosotros casi como que entramos a la pintura. Y eso es bien propio de Friedrich, porque Friedrich, estos son cuadros que tienen un formato que para Friedrich es muy grande. Friedrich es un autor de cuadros pequeños, y entonces que llaman a esa intimidad de la pintura, a una conexión cercana con la pintura. Y Friedrich, cuando pinta esta pintura,
la pinta a partir de una superposición de varios paisajes. No es un paisaje que exista propiamente tal, sino que son varios dibujos que él hace en una excursión muy larga que él hace por los montes de Sajonia y Silesia, en los bosques de Bohemia. Entonces, las costas del Báltico, en la isla Rügen, él anota, hace varios bocetos, varios dibujos, y que convergen, van a terminar convergiendo en este monje a la orilla del mar, que para Friedrich estaba estrechamente conectado con esta otra pintura con la que la expone en 1810 en la Academia de Berlín, esta abadía en la Roblería, donde nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en medio de las ruinas, cuando está amaneciendo, ¿no es cierto?, si este es como un atardecer, este es un amanecer, donde hay un grupo de varios monjes que están, no se alcanza mucho a divisar acá, ¿no es cierto?, pero hay un grupo de monjes que están llevando un féretro. Entonces, claramente el juego entre esta inmensidad y también la brevedad de la vida humana, ¿no? Lo inconmensurable versus lo mesurable, lo circunscrita, lo vana, lo fatua, que es la vida humana. Y también, por supuesto, las construcciones del hombre, ¿no es cierto? Esta ruina, también, ¿no es cierto?, un elemento que en ese tiempo fascinaba al mundo romántico, pero también al mundo neoclásico, ¿no? Hay como un culto de la ruina que viene como desde los dos lados dos vertientes de arte que empiezan el siglo XIX, neoclásico y el romanticismo, convergen en este amor a la ruina, en este culto a la ruina, desde perspectivas muy distintas. El neoclásico quiere como devolverle la grandeza a las ruinas del mundo antiguo. Aquí, en cambio, Friedrich y otros románticos alemanes están más bien, por el contrario, rescatando el mundo medieval, como un mundo que a ellos los conecta con su propia esencia. Entonces, ¿cierto?, esta inmensidad frente, ¿no es cierto?, a la brevedad de la vida humana. En ese sentido, Friedrich tenía una frase, ¿no es cierto?, que la dice, ¿no es cierto?, en relación a estas pinturas, dice: para vivir eternamente, a menudo el hombre tiene que rendirse a la muerte, ¿no? Entonces, está este juego entre, ¿cierto?, la eternidad del paisaje y la brevedad de la vida humana. Uh-huh. Ahí hay una pregunta de Julieta, justamente para estas pinturas, y dice si nos puedes explicar el concepto de lo sublime en las obras románticas. Espérate. Ay, perdona, no escuché la pregunta, se me fue. Estaba viendo el chat, qué mal. Si Estoy nos como... podés explicar el concepto de lo sublime en las obras románticas. Ya, uy, qué difícil, todo un tema. Sí, ahí, ¿no es cierto? Para mí, en pintura, me parece que es más cercano el concepto que ocupa Edmund Burke, que también lo está definiendo Kant unos años después de Burke, pero me quedo con lo de Burke, ¿no es cierto? Habla de lo sublime como un horror delicioso, como una especie de horror, ¿no es cierto? Una especie de horror que entrega una tranquilidad con un matiz de terror. Y eso tiene que ver con algo que Friedrich trabaja muy bien, y hay un libro y que después se transforma en un capítulo de ese libro sobre Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Como este método de Sherlock Holmes de Stoichita. El libro se llama Ver y no ver, donde tematiza, ¿no es cierto?, esta mirada donde uno se pone como en un lugar como intermedio, y una figura intermedia entre nosotros y el paisaje. Esta figura de alguna manera nos salva de ese horror, porque aunque es inmenso el paisaje, a nosotros nos ubica en un lugar seguro que no está, por decirlo así, perdido en esa inmensidad, sino que nos sitúa en un lugar seguro, que es el lugar del espectador. Hay un libro también muy bonito que se llama Naufragio con espectador, donde precisamente, ¿no es cierto?, se habla que una condición de lo sublime es
el estar a salvo, el estar en un lugar que nos permite la contemplación. No en medio del horror, no en medio de la vorágine natural, sino que en un lugar donde yo puedo contemplar mi propia infinidad, mi propio lugar ínfimo en el universo frente a lo magnífico que está ocurriendo en torno mío. Pero para que esa contemplación sea placentera, tengo que estar a salvo. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Ese estar a salvo es el lugar del arte. El arte me sitúa en un lugar, en una distancia también, que me permite la contemplación. No sé si quedó claro ahí a la persona que hacía la pregunta. Gracias, Sandra. Quizá ese término no aparece en el glosario que ustedes desarrollaron, pero tú lo comentaste al comienzo de esta presentación, la importancia de ese glosario porque también apunta a invitar a las personas a introducirse en un vocabulario que no es de uso común o que tiene acepciones distintas, ¿no es cierto?, para poder apreciar arte, ¿no? Y complementado con las fuentes y la bibliografía que tú también ya, bueno, dedicaste harto tiempo al comienzo de esta charla, y textos que... Yo creo que no lo pusimos porque es un concepto filosófico, porque es un concepto Sí, claro, que de alguna manera, claro, sirve para pensar la obra de Friedrich y otras obras más también, pero claro, es un concepto que viene como de otra disciplina, por de decirlo. otra disciplina, sí. Yo quería hacer solamente este nexo, ¿no?, de la importancia del glosario, la bibliografía, y también de la línea de tiempo, ¿no?, porque el libro está ordenado en las obras en el tiempo, esta conversación está desordenada porque estamos buscando como otras cosas, pero que ayudan precisamente ese orden dentro del libro para invitar al lector y hacerle más fácil esa tarea, ¿no?, de aquellos que quieran interiorizarse en conocer arte en las manifestaciones que también ya las mencionamos. No sé, Sandra, si te parece que veamos estas obras como que tienen que ver con la miniatura, el mirar muy de cerca y no de lejos, como el título del libro, como para ir cerrando y después darte las últimas preguntas, porque finalmente ya son las 7:30, yo no sé, el tiempo se pasó nada, me parece fantástico. A no ser que tú quieras ver otras, No, Sandra. no, yo estoy aquí para, para servirla, ¿no? Estoy aquí para eso, para lo que ustedes quieran ver, sin duda. Estas son las que tú quieres que Esa, conversemos. yo sé que le tienes especial cariño también, Sí, y cuando la este, vi también me hizo mucho sentido bueno, la introducción de Ana María Rico en tu texto, ¿no es cierto?, donde dice que los textos estos en general generan una sensación de contacto con los objetos descritos, ¿no? Y si me remito específicamente a esta, o por ejemplo a la caja de perspectiva, o incluso la primavera de Botticelli, si quiero ver las florcitas que están en el piso, esta obligación de uno de acercarse realmente cerca, ¿no?, y detener la mirada, y también que requiere de un cierto tiempo, ¿no?, que la mirada del espectador contemporánea es rápida, o sea, se ha establecido que un visitante de museos ocupa 15 segundos por obra máximo, si es que no pasó de largo, ¿no? Y que muchas de estas piezas requieren más que eso, ¿no?, para poder observarla y hacer esta apreciación del arte de la cual estábamos hablando al comienzo, de buscar, ¿no es cierto?, valorarla, de tratar de entenderla, de buscar su significado, por muy amplios que sean, ¿no?, por muy libres que uno también los quiera hacer, que también es una opción absolutamente válida. Y dicho eso, te dejo a ti que nos comentes sobre estas piezas. esta es una pieza como fascinante, ¿no? O sea, yo cuando la vi por primera vez, hace mucho tiempo atrás, vi primero un libro sobre este libro, entonces, y me encontré con las primeras veces que vi reproducciones de sus páginas, quedé encandilada, y yo creo que tiene que ver como, claro, me pasó que me quedé encandilado, me compré ese libro sobre este libro, y después, bueno, en la medida en que fue internet, cada vez subiendo más material y cada vez uno pudiendo encontrar más cosas, puedo encontrar todavía más cosas,
sobre este objeto. Este es uno de los objetos que yo nunca he podido ver así en persona, y eso tiene que ver con algo que es lo que también hace que los libros, ¿no? Los libros iluminados sean objetos fabulosos, porque tienen que ver con la posesión, ¿no? Un libro iluminado era un objeto que se tenía en la mano, era parte de una posesión, y la seducción que ejerce el objeto tiene que ver con esta, tal como tú dices, una mirada muy cercana, una mirada que además tiene un elemento táctil. Yo voy tocando el libro en la medida en que le voy dando vuelta a las páginas. En este caso son además hojas que no son de papel, son de vitela, es un cuero muy delgado, muy suave, entonces casi traslúcido. Voy pasando las hojas y voy contemplándolo. Entonces hay un deleite que es táctil por la suavidad del material, hay un deleite también de la mirada solitaria, que yo voy viendo esto y soy yo el único que lo contempla, soy yo el único que lo vea, que tiene mi tiempo, que es algo que nosotros, hoy día que nosotros vemos películas y vemos, ¿no es cierto?, tantas cosas que fluyen, ¿no? Esto tiene el tiempo que yo quiero darle, fluye en la medida en que yo quiero que fluya, y justamente esas características hacen que sea una obra muy difícil de verla hoy en día tal como es, ¿no? No mediatizada a través de una imagen o un libro sobre el libro, porque claro, está hecho en un material frágil. Puede ser que yo pueda llegar a ver en una exposición el libro abierto, pero no voy a poder, salvo que yo me acredite como una investigadora sobre este objeto y que me den permiso, y eso es bien difícil, para poder yo verla, ¿no es cierto? No voy a volver a tener nunca esa relación estrecha que era parte de la relación que tenía este objeto, un objeto que además fue hecho para personas, ¿no? George Buxai era el secretario imperial del emperador Fernando I de Habsburgo. Es un ejercicio de caligrafía, es un libro de ejercicios de caligrafía, pero además, ¿no es cierto?, con una caligrafía que todo el rato está como explotando la misma caligrafía, está llevando la caligrafía hacia otros límites, donde no importa tanto lo que dice el texto, y hay, ¿no es cierto?, en ese sentido hay textos muy, muy variados, muy distintos, hay textos jurídicos, hay textos de los salmos que se leían, hay frases comunes, escolares, que se decían. En el fondo, el texto viene a ser casi como una excusa para un ejercicio de caligrafía. Un ejercicio de caligrafía que finalmente también es una excusa para situar a la imagen, a la palabra como si fuera una imagen. Y al mismo tiempo, 30 años después, Georg Hofkenagel, para otro, ¿no? Rey, ya no estaba Fernando I de Habsburgo, retoma este libro y lo empieza a decorar para Rodolfo II de Habsburgo. Entonces, hay ahí como un juego, ¿no? Una especie de, como de posta, que también yo eso lo encuentro muy lindo, una obra que nunca está terminada, que suponía, ¿no es cierto?, George Buxai, que lo había concluido, que eran ejercicios de caligrafía, pero a esos ejercicios desafiantemente se une la imagen, como para decirle como, la caligrafía no me va a ocupar a mí el lugar que tiene que ocupar la imagen. Y de hecho, si ustedes se fijan, las formas que nosotros vemos acá, las imágenes disputan territorio a las formas que forman las caligrafías. La mariposa está jugando con la letra mayúscula, que es la primera letra, la letra B del canto Benedictus, que se decía, ¿no es cierto?, que era, ¿no es cierto?, lo que había el Evangelio de San Lucas, y que se cantaban alabanza a Dios durante las mañanas, en el oficio de las laudas. Entonces, la forma de la B queda, ¿no es cierto?, como casi como en competencia con la forma de la mariposa. El laberinto que nosotros vemos acá, y también este otro laberinto, juegan con la concha y juega con la forma circular de esta esfera. Entonces, hay, ¿no es cierto?, y
por supuesto, por ahí vi que había alguien que quería que habláramos de las naturalezas muertas. Estas son como protonaturalezas muertas, ¿no? Están también trabajando con ese elemento fascinante de ese juego entre la naturaleza y el arte, en estos espacios fascinantes que eran los gabinetes de curiosidades. De hecho, Rodolfo II fue un gran coleccionista, donde la naturaleza está peleando, disputándole el lugar a lo artificial, al artificio. Entonces, me parecía como un objeto absolutamente seductor y fascinante. Aquí vemos otras imágenes más, ¿no es cierto?, donde vemos, ¿no es cierto?, como esta escritura muy compleja de leer, muy enrevesada, se transforma en casi, ¿no es cierto?, el movimiento que hacen las hormigas zigzagueantes con la adenda, con el agregado de estas imágenes de hormiga de Joris Hochschnagel, y con, ¿no es cierto?, estas formas largas de las volutas se transforman en las patas de este zancudo, y también, ¿no es cierto?, en un juego con la delicadeza de las alas del zancudo. Entonces, literalmente, ¿no es cierto?, la imagen está como picando, está corroyendo, ¿no es cierto?, como si fueran hormigas, como si fueran zancudos, el espacio de la escritura. Precisamente como defendiendo un territorio que la imagen suponía que era propia de ella, el espacio de la visualidad. Y aquí, ¿no es cierto? Puse esas dos nomás, parece. Pensé que había puesto más, pero puse dos nomás. De ese tipo no, ya como naturaleza muerta tienes la de Cotán. Sí. Y no tengo en mente otra en este minuto. ¿Esta? Esa. Sánchez Cotán, sí. Sí. Y va por otro camino, ¿no? Y por un camino que tiene que ver también con los espacios de contemplación, ¿no? También, pero también aquí el juego fascinante de la naturaleza, ¿no? Y también ese espacio como de meditación y alabanza de las cosas sencillas, que por lo demás era propio como de la religiosidad con la que estaba vinculada Sánchez Cotán, ¿no? Una religiosidad que hacía que las cosas nimias, las cosas insignificantes, se transformaran en objetos en alabanza a su creador. Y también, ¿no es cierto?, ese juego entre unos objetos humildes y la perfección de la creación está también dada en esta composición, una composición muy compleja, ¿no es cierto?, que tiene como acá que genera, ¿no es cierto?, un círculo como perfecto en esta curvatura, que juega con la redondez todo el tiempo, ¿no? La redondez del membrillo, de la col, del zapallo, donde los colores se van espejeando los unos en los otros, y donde cosas insignificantes, como por ejemplo esa pepa que está ahí, se transforman, ¿no es cierto?, en parte de una belleza que es total. Y de nuevo hablábamos, ¿no es cierto?, de esta idea de la creación como algo magnífico, como algo, ¿no es cierto?, que el artista quiere imitar y que juega a imitarlo con estas obras de naturaleza muerta. Y donde también la sencillez, ¿no es cierto?, la aparente sencillez que tiene esta pintura, sin embargo, nos muestra como el seductor artificio del artista. Ahí donde el tema parece absolutamente insignificante, donde todo es nimio, donde todo es naturaleza que además va a corroerse, va a decaer, ¿no es cierto? Esta naturaleza muerta, en cambio, ¿no es cierto?, rescata como absolutamente la perfección total de cada uno de estos objetos. Y eso, como poniendo todo el artificio del arte, no en un collar de perla, no en la figura del cuerpo humano, como habría hecho, ¿no es cierto?, Durero, o la Artemisia Gentileschi, o, ¿no es cierto?, Leonardo, sino, ¿no es cierto?, en estos objetos que eventualmente podríamos sentir que son imperfectos, una col, un zapallo cortado, un membrillo machucado, además, ¿no es cierto? Y en el fondo, como la perfección está también, y la perfección del arte, y la belleza del arte también está en esos objetos.
Ujú. así como está la belleza y la perfección de la creación. Ah, esa maravilla también, que mucha gente se maravilla, ¿no? Con la habilidad técnica posible que tiene el artista, ¿no es cierto?, para lograr con ese trasfondo que tú nos has contado. Sandra, ¿te parece que vayamos cerrando con La noche estrellada de Van Gogh? Porque es una obra que en general suele fascinar a mucha gente y Sí, es una obra infinita, además. claro, que nos cuentes de ella mientras tú la estás buscando, pensando también que Van Gogh decía que él pintaba lo que veía, ¿no? Eh, y en ese sentido también siempre se ha intentado buscar cómo era esa noche, ¿no? Es decir, las propias estrellas que se pueden ver ahí, el pueblo, y incluso no sé si probablemente tú leíste ayer o anteayer en el periódico, en la prensa, que a través de una postal de fines del siglo XIX del sur de Francia, se lograron reconocer unas raíces de unos árboles que corresponden exactamente a una de las pinturas de Van Gogh, ¿no? Entonces lograron también situar, georreferenciar, como diríamos hoy en día, esa pintura, ¿no? Entonces, si nos puedes contar algo sobre eso u otros elementos que te parezcan más interesantes que la similitud respecto al entorno. Sí, pues eso es súper fascinante, ¿no? Porque nosotros, ahí está como el mito, ¿no? De Van Gogh, quizá una de las cosas difíciles de escribir de Van Gogh y también desafiantes de escribir de Van Gogh, que siempre está el mito del artista, ¿no? El mito de Van Gogh, de su enfermedad, del sanatorio, que por lo demás, ¿no es cierto?, es donde pintó esta obra. Se supone que desde la ventana del sanatorio él veía, ¿no es cierto?, este paisaje, no de manera muy distinta a como nosotros lo estamos viendo, y se solía pensar que más bien, ¿no es cierto?, esta noche estrellada era casi como un ejercicio de alucinación de Van Gogh en sintonía con esa idea de este artista alucinado, ¿no? De este artista enfermo, de este artista donde de alguna manera su proceso pictórico estaría tan estrechamente vinculado, ¿no es cierto?, a sus manías y a sus depresiones y a sus enfermedades. Eh, y sin embargo, justamente, ¿no es cierto?, una de las cosas fascinantes que tiene es que esta noche estrellada tiene que ver con la ciencia, tiene que ver también con cosas que se hablaban en ese tiempo, eh, tiene que ver también con la ciencia de la pintura, con un Van Gogh que está explorando cómo se ven y el color exacto de las estrellas, sintiéndose insatisfecho con las soluciones más sencillas de representar a las estrellas. Y él escribe, ¿no es cierto?, no muy lejos de la fecha de esta pintura, a su hermano, dice: ciertas estrellas son amarillo limón, otras rosa, verde, azul, colores no me olvides. No quiero entrar en detalles, pero está claro que no basta con colocar puntos blancos sobre un negro azulado cuando se quiere pintar un cielo estrellado. Por lo tanto, está reflexionando eh, sobre la exactitud eh, física de la estrella en un momento que además las estrellas son tremendamente importantes. Pensemos que los telescopios se difunden, que hay muchos telescopios instalados en las casas, que además las luces de la ciudad empiezan a jugar en contra de la luminosidad del cielo, y él siente, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos otras dos noches estrelladas que pueden servir de contrapunto, ¿no es cierto? Una medieval y otra casi contemporánea de Van Gogh, donde él siente que las formas tradicionales de representar las estrellas no son suficientes. Y que hay, ¿no es cierto?, tal también como estás mostrando acá, Millet, una variedad de estrellas que requieren una observación, y una observación vista desde la naturaleza, no desde lo que nosotros suponemos que es una estrella. Tenemos que pensar que además, ¿no es cierto?, y un poco pensando, ¿no es cierto?, en la verticalidad que tiene esos cipreses que están, ¿no es cierto?, ahí pintados, tenemos que pensar que son los años en que
se construye la Torre Eiffel y que la Torre Eiffel además tenía un observatorio en su punta que permitía ver las estrellas y que era iluminada y entonces competía también con las mismas estrellas desde las que se estaba tratando de ver y de descubrir. Un mundo donde la ciencia y los adelantos científicos causaban enorme curiosidad y estaban en directa conexión también con los mismos artistas. Si los artistas impresionistas y los postimpresionistas se habían preguntado sobre la naturaleza de nuestra percepción, esa pregunta sobre la naturaleza de percepción es una pregunta científica sobre cómo percibimos, sobre qué percibimos de la realidad. Y tal como se puede ver acá, ¿no es cierto?, en estas imágenes, la pregunta sobre el cielo está en estrecha conexión con lo que se podía leer en revistas de difusión científica, como esta que nosotros vemos acá, y también formaba parte la idea de las estrellas, la pregunta sobre las estrellas, sobre qué hay, ¿no es cierto?, en el cielo estrellado, sobre los otros mundos posibles que se podían vislumbrar a través del telescopio, aparece sobre los otros soles que uno empezaba como a vislumbrar, forman parte también del imaginario fantástico, a través, por ejemplo, de los libros de Julio Verne, tal como lo vemos aquí, ¿no es cierto?, en esta ilustración de Héctor Servadac, ¿no es cierto?, Viajes y aventuras a través del mundo solar de Julio Verne. En ese libro, Julio Verne decía: un observador dotado de un poder visionario limitado podría ver en el centro, alrededor del cual gira el mundo, las miríadas de átomos que llenaban el universo en su época caótica. La idea de mirar a las estrellas para ver también, ¿no es cierto?, mundos posibles y también, ¿no es cierto?, mundos pasados y mundos futuros. Acá de nuevo Daumier, ¿no es cierto?, con esta fascinación por el cielo estrellado, nos muestra, ¿no es cierto?, esta curiosidad también, ¿no es cierto?, porque un cometa atravesó el cielo en 1857 y eso, ¿no es cierto?, causó gran fascinación, ¿no es cierto?, y finalmente, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos en el cielo estrellado es el cielo estrellado de una noche de junio de ese año, muy cercana a la fecha en que él terminó y pintó, según las cartas, esta pintura. Y las estrellas que nosotros vemos, además, ¿no es cierto?, de la luna que está acá, que él la representa más menguante que lo que realmente estaba en esa fecha. Pero vemos la constelación de Aries, que es la constelación, por lo demás, del signo de Van Gogh, y vemos a Venus, el lucero, ¿no es cierto?, muy brillante ahí. Si nosotros vemos la noche que había, ¿no es cierto?, en esa noche, no es muy distinta a lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Esta se supone que es la noche cerca, ¿no es cierto?, del 15 o el 19 de junio, como en esos días que son cuando pinta Van Gogh esta pintura. Entonces, y a esta noche bastante precisa que nosotros vemos aquí, le agregó Van Gogh una nebulosa, que era como las nebulosas que él podía ver en las revistas estas de difusión, particularmente Camille Flammarion era como un gran difusor científico de ese tiempo en esta astronomía popular, un libro, ¿no es cierto?, que él edita en 1880, unos años antes que Van Gogh pintara La noche estrellada, y ahí, ¿no es cierto?, vemos esta sombra, ¿no es cierto?, del ciprés que nosotros vemos, que es una árbol además que tiene como, que disputa, ¿no?, también con la torre de la catedral, ¿no es cierto?, un lugar de primacía, ¿no es cierto?, ¿quién toca más el cielo? Y el ciprés también un árbol que ancestralmente se relaciona con la muerte, con la resurrección. La semilla del ciprés se supone que tiene forma de calavera, por eso también a Dioniso se lo representaba con una semilla de ciprés en algunas representaciones, ¿no?, porque justamente habla de la muerte y de la resurrección. Entonces, el contexto, ¿no es cierto?, de esta pintura claramente nos habla, ¿no es cierto?, de
de ese sueño de mundos mejores, esa esperanza, ¿no es cierto?, de otros mundos en ese cielo estrellado. Le escribió a Bernard, otro pintor, en junio de 1888, es decir, en esos mismos días, como nada se opone a la suposición de que en los incontables planetas y soles haya líneas y formas y colores, nos está permitido conservar una cierta serenidad optimista, pensando en la posibilidad de que algún día podremos pintar bajo condiciones existenciales diferentes, mejores, como si alguien, ¿no es cierto?, fuera eventualmente a reencontrarse en otras estrellas, ¿no es cierto? Tenía también, ¿no es cierto?, ese sueño, ¿no? Hay otra frase, no la puse acá, pero hay una frase muy, muy bonita, ¿no es cierto?, que decía, ¿no es cierto?, de la posibilidad de encontrarse también con los otros pintores que ya habían partido, ¿no es cierto?, en estos otros mundos y poder, ¿no es cierto?, compartir con quienes uno no ha conocido y admirado. Entonces, eso es como un poco lo que está detrás de esta, de esta pintura. Sandra, muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias por tu disposición, por tu gentileza de participar en este encuentro, por la generosidad también de entregar todos estos conocimientos. Los puedes ver también reflejados en el chat. Agradecemos también, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañaron en esta charla. Espero que nos veamos pronto, tanto con los que nos están observando, contigo también, Sandra. Y lo dejamos hasta acá, hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la posibilidad. Me pasa lo mismo que me pasa en mis clases, siempre se me hace poco el tiempo. Así que nada, súper contenta. Muchas gracias, Marisol, a ti por la lectura del libro, por esta conversación. Muchísimas gracias a la universidad también por el espacio. Muchas gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego. Chao.